Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a otra entrega de su programa semanal A Contraluz, donde siempre le traemos importantes y esclarecedoras noticias para mantenerlos informados. En este episodio trataremos un tema muy importante con un invitado de mucha trascendencia y una trayectoria de mucho peso, un joven dominicano, analista político, politólogo, el joven Yatsel Román, quien viene a compartir con nosotros y a brindarnos información más que todo en un ámbito histórico y en un contexto del sistema electoral como tal de los Estados Unidos en las últimas horas previas a las elecciones del próximo martes 5 de noviembre. En ese ámbito tocaremos también los principales puntos donde las campañas han diferido y también en los cuales mantienen una posición similar, y también las diferentes posiciones que han diferenciado, han llegado a tocar las bases, los puntos neurálgicos de la sociedad americana. Bueno, y es bueno también tocar ahí, Diego, cuando estemos hablando con Yatsel Román, y estos discursos que han tenido algunos afiliados a diferentes campañas, que entendemos que pueden tener su punto positivo como negativo para la misma, pero eso lo vamos a conocer en esta entrevista muy importante que tendremos el día de hoy. Recuerden, señores, que desde ya pueden suscribirse a nuestras redes sociales, en Instagram como A Contraluz CMG, y recuerden que en YouTube pueden buscar todo el contenido que traemos aquí semana tras semana como A Contraluz TV. Y de esa manera comenzamos este programa, señores. Regreso, amigos televidentes, de nuestra pausa comercial, ahora pasando a nuestro segmento oficial con nuestro invitado Yatsel Román, un joven de mucha trayectoria y mucha incidencia en el ambiente político, quien se ha destacado como analista político, politólogo. Yatsel, bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad que para mí es un verdadero placer, y más aún en estos días francamente históricos. Y yo sé que es una palabra que a veces suena cliché, decir histórico cuando se acerca un proceso electoral, pero definitivamente este es uno del cual vamos a estar hablando durante mucho tiempo, más allá de los próximos días. Así es. Yatsel, así de pronto, comenzando, nos gustaría ver una panorámica para ti de este escenario de las elecciones de Estados Unidos 2024. Efectivamente, nos encontramos a horas, no quiero decir días, horas de que sean aperturadas de manera constitucional las urnas en Estados Unidos. ¿A qué me refiero con de manera constitucional? La Carta Magna de ese país establece que todos los estados deben votar un mismo día. Sin embargo, algunas interpretaciones jurídicas han permitido establecer lo que se llama voto adelantado, que cada vez tiene mayor cantidad de personas participando. Esto ya venía en un franco crecimiento, pero en el 2020 se disparó como nunca antes se había visto, al punto de que ya muchos entienden que no existe un día de las elecciones, sino que existe un proceso de elecciones. Entonces, quizás la primera pregunta es en torno a la participación. ¿Cuántas personas esperan que lleguen a haber decidido quién es el candidato o candidata que quieren como presidente o presidenta de Estados Unidos? El 2020 fue desde el año 1900 el que tuvo mayor porcentaje de participantes en un proceso electoral americano, porque incluso la flexibilización que ya venía previa por razones de COVID se aceleró y acudió un 66% del electorado a las urnas, convirtiendo entonces a Joe Biden en el presidente individualmente más votado de todos los tiempos en Estados Unidos. No el porcentaje, pero individualmente, 81 millones de personas. No necesariamente este martes estaremos viendo 66% participando, pero no veo ningún escenario en el que vote menos de 62%. Históricamente se decía que cuando más gente vota, eso más beneficia a los demócratas por encima de los republicanos. Sin embargo, eso es un análisis que hoy no aplica tanto porque la base electoral de cada uno de los partidos ha cambiado. Históricamente, los demócratas tenían una base más de la clase obrera, porque eran el partido de los sindicatos, eran el partido de las personas que recibían subsidios y transferencias estatales, y los republicanos eran el partido de las personas, vamos a decir, en una mejor situación económica. Pero en las últimas encuestas, y desde el 2016 en adelante, hemos estado viendo a Donald Trump
con una gran penetración de votantes sindicales tradicionalmente demócratas, pero que se han alineado con el discurso clase obrera que él ha enarbolado, en el sentido de que los migrantes te quitan empleo de fábrica, yo voy a hacer que esos empleos retornen. En cambio, los demócratas hoy cada vez más tienen una cantidad de votantes que previamente habían sido de centro derecha, que no se sienten tan atraídos por el discurso que algunos consideran muy nacionalista de Donald Trump en el contexto americano. Entonces, cuando tomamos todo eso en cuenta, la pregunta en general es, ¿qué podemos esperar? Yo les puedo decir, no necesariamente quién va a ganar, eso quizá lo vamos a establecer ahora en escenarios mientras estemos conversando, pero yo sí les puedo decir que me la juego, en el sentido de que yo no creo que cuando llegue la medianoche del martes 5 de noviembre tendremos claro quién habrá ganado. Yo creo que eso seguirá teniendo conteos, reconteos y probablemente demandas para reposición de lo que serían algunos procesos. Las encuestas al día de hoy dicen que esta puede ser la elección más cerrada en la historia de Estados Unidos. Yo no sé si necesariamente será así en el voto popular, pero en el voto electoral hay muchas cosas que pueden variar y es por eso que yo no creo que el martes tendremos bien claro quién es presidente de Estados Unidos. Yatzel, gracias por esa explicación tan enarbolada. Te quería preguntar si tú podías edificarnos a nosotros y también a la audiencia que hoy nos visita las peculiaridades del sistema electoral como tal. ¿Cuáles son los estados? ¿Por qué el sistema de los votos? ¿Dónde es preciso ganar? ¿Cómo se ganan unas elecciones realmente en los Estados Unidos, dado a que no es un sistema del 50+1 como es el que tenemos aquí, al que estamos acostumbrados? Y quizá también, si luego de eso tú no puedes elaborar un poquito en las diferentes agendas que han caracterizado a los dos principales partidos, digo, los dos únicos partidos, ¿no? Aunque hay candidatos independientes, pero exactamente, por favor. Sí, es importante saber que la mayoría de países tienen sistemas electorales que no necesariamente coinciden con el otro. Por ponerles un caso, aquí mismo en República Dominicana, en el siglo XIX, cuando nos independizamos, tenemos un sistema inspirado en el americano, en el sentido de que se elegía un colegio electoral. Después ya en el siglo XX que pasamos al voto directo, después entonces con la democratización pasamos al voto directo pero de mayoría simple y después de 1994 pasamos al voto de 50% más 1. Otros países, como es el caso de Argentina, se elige con un 45%. En Costa Rica es con 40%. En Ecuador y en Bolivia es por lo menos 40% y margen de 10% por encima del inmediatamente más cercano, y otros países tienen el sistema parlamentario en el sentido de que no se vota directamente por jefe de gobierno, sino que se vota por diputados, y quien logra entonces una coalición de diputados mayoritaria, entonces logra formar gobierno, que es lo que sucede por ejemplo en Canadá, que el primer ministro Justin Trudeau quedó segundo lugar en las últimas dos elecciones, su partido el liberal, pero sí logró pues mayor cantidad de diputados, no necesariamente en el voto popular, para seguir gobernando. En España, ¿qué sucede? Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, quedó segundo lugar, pero con apoyo del nacionalismo, independentismo y la ultraizquierda, logró formar gobierno por encima del Partido Popular. Ya lo había hecho también en el 2018, cuando quedando en segundo lugar, igual logró desplazar del gobierno a Mariano Rajoy sin elecciones para formar gobierno. ¿Qué pasó en Francia? Tuvo elecciones legislativas anticipadas este año y aunque la izquierda quedó primer lugar, una coalición del liberalismo de Emmanuel Macron con la centro derecha y tolerancia del nacionalismo formó gobierno de primer ministro. Entonces estoy hablando de lo que sucede en varios lugares, que no necesariamente es el voto popular lo que define la victoria. En Estados Unidos, que tiene el sistema presidencial de más tradición en el mundo, porque de hecho fue la primera presidencia, se estableció cuando fueron independizadas las 13 colonias, un sistema federal, ya que eran 13 colonias que no necesariamente querían ser un mismo país, pero como garantía para que se sintieran lo suficientemente representados, ¿qué se hizo? En cuestión de la población, cada estado tiene una cantidad de miembros de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, pero en la Cámara Alta, que es el Senado, cada estado, sin importar el tamaño, tendrá 2 senadores. Y para lo que se refiere a la elección presidencial, de modo que cada estado sea por lo menos necesario, entonces no es el voto popular lo que define al presidente de la República, sino quién logra la mayor cantidad de electores asignados a cada uno de estos estados. De forma tal de que no sean solamente los estados grandes los que definan quién es
presidente. Desde luego, desde la primera elección que tuvo Estados Unidos en 1788, cuando eran 13 estados, hasta 1960 fue creciendo la cantidad y a partir de 1960 son 50 estados y se necesitan 270 votos electorales para ser electo presidente de Estados Unidos. En ese trayecto de tiempo se han dado algunas ocasiones en que quien fue electo no era precisamente quien había logrado la mayor cantidad de votos populares. Solamente había sucedido hasta el año 2000 en 4 ocasiones, pero del 2000 a la fecha ha sucedido en 2 ocasiones, que fue George W. Bush en el año 2000 y Donald Trump en el año 2016. Previo a eso habíamos visto casos como por ejemplo el de John Quincy Adams, que había quedado segundo lugar, pero logró una mayoría de votos electorales también. Entonces eso quiere decir que se hacen estrategias. Generalmente los partidos en Estados Unidos tienen regiones que son más proclives a sus ideas. Históricamente el Partido Demócrata era el partido del sur, porque era el partido esclavista. Y históricamente el Partido Republicano era el partido del norte, porque era el partido antiesclavista, el partido de Abraham Lincoln. Sin embargo, en los años 30 del siglo pasado comenzó a cambiar fuertemente eso, porque el presidente Franklin Delano Roosevelt, con una línea de políticas asistenciales muy exitosas en el marco de la Gran Depresión, comenzó a recibir una gran cantidad de votantes afroamericanos que anteriormente eran la antítesis del Partido Demócrata. Y ya a partir de los años 80 comenzamos a ver al sur votando mayormente republicano, más que todo por un giro hacia el conservadurismo social. Entonces uno ve todos los mapas electorales de Estados Unidos desde 1860 hasta 1980 y son al revés a lo que uno suele ver el día de hoy. Texas, históricamente, era demócrata. Ahora, desde el 80 en adelante, es republicano en cada uno de esos casos. California, históricamente era republicano y ahora es generalmente demócrata. Entonces, esos son algunos de los pormenores del voto electoral en Estados Unidos. Ahora, hay que saber, si ningún candidato logra esa mayoría por la distribución que existe, que son 434 representantes más 100 senadores, eso da 534 votos electorales. Si nadie logra la mayoría, entonces es la Cámara de Representantes que elige al presidente de Estados Unidos y sería entonces el Senado que elegiría a vicepresidente. La última vez que eso sucedió fue en el año 1800, cuando el presidente John Adams del Partido Federalista quedó tercer lugar y hubo entonces un empate entre dos candidatos del entonces Partido Democrático Republicano de Thomas Jefferson, empate entre Thomas Jefferson y Aaron Burr. Como nadie tenía mayoría, debía ser la Cámara de Representantes que eligiera a presidente. El Partido Federalista, como había quedado tercer lugar, decidió pactar con quien había sido su rival histórico, Thomas Jefferson, para darle los votos a que él fuera presidente. Eso fue liderado por Alexander Hamilton, que era el líder del Partido Federalista. Aaron Burr, al ver esto, terminó odiando por el resto de su vida a Alexander Hamilton y años más tarde los reta a un duelo en el que termina matando a Alexander Hamilton. No creo que vayan a matar a nadie en este contexto, pero es la historia de Estados Unidos. Muy buena esa explicación, Sí. escúchame, Kevin, pero también es interesantísima esa historia de Hamilton y eso es lo que se basa la famosa obra en... creo que ya no la descontinuaron o sigue No, todavía ahí sigue, es una de las obras, Hamilton Sí, sí. precisamente de Lin-Manuel Miranda, es una de las obras más exitosas musicales de Estados Unidos en toda su historia. Broadway. Lin-Manuel Miranda, Sí. que a pesar de ser origen puertorriqueño, también tiene una obra dedicada a la comunidad dominicana que se llama In the Heights, que toma lugar en Washington Heights con un protagonista que su sueño, él es de origen dominicano, su sueño es volver a vivir en República Dominicana, específicamente en Puerto Plata. Pero sí, ahí comienza el sistema de partidos americanos, porque primero, y yo he escrito sobre esto recientemente, tras la independencia, el rey Jorge III de Reino Unido ironizaba que si realmente George Washington se abstenía de proclamarse rey, sería el hombre más grande que habrá conocido la humanidad, porque con la popularidad que tenía el general Washington, lo lógico era que él pasara a ser monarca de la nueva nación que nacía en ese momento. Sin embargo, optaron por presidencia. Y en ese momento, a pesar de que no había prohibiciones a la reelección indefinida,
George Washington solamente fue electo 2 veces, pero de manera unánime y sin representación partidaria. Entonces, en su gabinete había 2 grandes figuras, que eran Alexander Hamilton, que era de una línea más estatista, y Thomas Jefferson, que era de una línea más de estado mínimo. Entonces, los seguidores de Hamilton y los seguidores de Jefferson se aglutinaron a lo que terminaron llamando Partido Federalista y Partido Democrático Republicano. Entonces, el Partido Federalista solamente logró ganar la presidencia una vez, que fue con John Adams, que era el vicepresidente de George Washington, pero del 1800 en adelante solamente ganaba el Partido Democrático Republicano, que era el partido de Thomas Jefferson, y en un momento colapsa y desaparece por completo el Partido Federalista, y en ese momento no había oposición en Estados Unidos, y le llamaban la era de los tiempos felices, porque no había un debate político general. Pero obviamente los federalistas no fue que desaparecieron políticamente, sino que muchos pasaron a entrar al Partido Democrático Republicano, y de hecho John Quincy Adams, hijo de John Adams, pasó a ser presidente electo por el Partido Demócrata Republicano en las elecciones de 1820, que fueron entre 2 miembros del Partido Democrático Republicano. Ya más adelante se divide el partido y la personería de lo que es hoy el Partido Demócrata reivindican aquella historia del partido de Thomas Jefferson, quienes tenían como opositores durante ya lo que fue el resurgir de un sistema bipartidista, fue el partido Whig, que solamente logró ganar 2 elecciones, pero ya a partir de 1856 es cuando surge como principal fuerza opositora el Partido Republicano, con mucha base en el norte. Tuvieron como primer candidato presidencial a John Fremont en 1856, pero ya después su éxito general en 1860 con Abraham Lincoln. El triunfo de Abraham Lincoln, más que todo con votos del norte, no logró ganar un solo condado en el sur, fue lo que llevó a que el sur declarara su secesión de la Unión Americana, iniciando la Guerra Civil. Entonces, desde 1860 en adelante, la lucha política en Estados Unidos ha sido mayormente entre republicanos y demócratas, con una sola excepción en teoría, que fue el año 1912, ya que en ese año específicamente gobernaba el Partido Republicano, como había ganado la inmensa mayoría de elecciones después de la Guerra Civil, porque era el partido de la Unión, era el partido que liberó y demás. Pero entonces Teddy Roosevelt, que había sido el presidente más joven de Estados Unidos, decidió cumplir la tradición y no optar a un tercer periodo en 1908. Y ahí es donde entra el presidente William Howard Taft, también del Partido Republicano, pero pasó lo que muchas veces pasa, de que el pupilo se pelea con el mentor. Entonces el presidente Roosevelt quiso volver a ser candidato en el 12, pero el presidente Taft quería volver a ser candidato para reelegirse. Teddy Roosevelt, que no es Franklin Delano Roosevelt, funda el Partido Progresista y desplaza al Partido Republicano hacia el tercer lugar, pero no logra ganar las elecciones. Es en ese contexto que gana el Partido Demócrata con Woodrow Wilson, que invade República Dominicana en 1916. Ya precisamente en el año 1916, los republicanos se habían reunido, no lograron ganar las elecciones del 16 y ganan la del 20, pero una de las promesas que hicieron durante esas campañas, tanto del 16 como las del 1920, era que de ganar iban a desocupar a la República Dominicana, que fue lo que llevó entonces al Tratado Hughes-Peinado, con el cual se retiraron las fuerzas americanas de nuestro país. Dentro de las condiciones que acordaron era la creación de un órgano electoral para la celebración de procesos democráticos en nuestro país, y es por eso que en 1923 nace la Junta Central Electoral en República Dominicana, el órgano electoral más antiguo de toda América Latina. Señores, Diego, el cátedra que está dando Yaxel hoy. Sí, sí. Señores, estamos conversando con Yaxel Román, quien es analista político. De esa forma vamos a un corte comercial y cuando retornemos, seguimos con mucho más de A Contraluz. Bueno, amigos, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Entonces, A Contraluz, seguimos en este conversatorio tan importante con Yaxel Román, quien es analista político. Yaxel, Estados Unidos, que maneja una polarización tan alta, y vemos que se está creando un discurso tanto de demócrata como republicano híbrido. ¿Cuál sería el impacto, tanto para ambos, como Trump como Kamala, y cuál sería el impacto para los latinos en caso de que ganaran uno o el otro?
Hay que marcar la diferencia entre los diversos grupos latinos porque no todos tienen precisamente los mismos intereses. Claro. Incluso dentro de una misma nacionalidad, no es lo mismo el dominicano de Nueva York que el dominicano de la Florida, por ponerles un caso, ni es lo mismo el dominicano de Boston y Rhode Island que el dominicano de Pensilvania. Entonces hay que marcar muchos matices. Porque, por ejemplo, al votante cubano, que es uno de mucha incidencia, principalmente porque fueron beneficiados con la ley de ajuste que les permite un camino expedito para la ciudadanía y residencia americana, casi siempre tienen un discurso más de ideología conservadora, suelen ser uno de los votantes más alineados con el Partido Republicano. Pero, por ejemplo, los mexicanos de California son un bloque muy pro-demócrata y que les interesa mucho el tema migratorio, más que todo. Y después están los mexicanos de Texas, que tienen una presencia tradicional mucho más amplia en Estados Unidos. La mayoría ahí son de cuarta y hasta quinta generación, entonces el tema migratorio no les llega del mismo sentido. Y están los puertorriqueños, que ahora han sido uno de los principales grupos en pugna por los candidatos, ya que tienen una gran presencia en Pensilvania, que es el estado principal competidor. Pero los puertorriqueños, que son ciudadanos americanos, tampoco el tema migratorio les impacta tanto. Les interesa mucho más el tema de su estatus y la reconstrucción de la isla. Y ahora se han convertido en uno de los principales puntos de debate por las expresiones francamente grotescas de comediante invitado al meeting en el Madison Square Garden en Nueva York, que comparó a Puerto Rico con una isla basura. Un chiste que ni siquiera dio mucha risa, porque a lo mejor si hubiese sido un chiste bueno, Claro, claro. quizás igual ofendía un poquito, pero esto se ha convertido en una gran controversia principalmente porque, de nuevo, los puertorriqueños son un votante que llaman los americanos swing. Se puede ir de un lado, se puede ir de otro. Habíamos visto, por ejemplo, a Nicky Jam y a Anuel, dos grandes estrellas de la música urbana endosando a Donald Trump, pero después de aquel chiste malo, ya vemos a Nicky Jam retirándole el endoso a Donald Trump. Yo no sé cuánta gente va a mover en voto Nicky Jam, pero anecdóticamente se va sumando. Ya vemos, por ejemplo, a Mark Anthony, que es de una tradición republicana. Generalmente Mark Anthony ha sido de centro derecha, igual ya llamando a votar por Kamala Harris. Don Omar, que tiene también una gran tradición de centro derecha, también por esto terminó pronunciándose a favor de Kamala Harris. Ricky Martin, que por ejemplo, si la audiencia entra ahora mismo a Google y escribe Ricky Martin, George Bush, Partido Republicano, va a ver que Ricky Martin en el año 2000 hizo campaña por George Bush republicano, entonces ya se ha pronunciado a favor de Kamala Harris. Y eso cuando lo sumamos a otros puertorriqueños de incidencia que ya también eran demócratas previamente, como Jennifer López, como el caso de Bad Bunny, entonces ha sido uno de los temas de cierre de campaña. Los dominicanos crecientemente se han ido convirtiendo en un votante también más competitivo, porque si estuviéramos teniendo esta conversación hace 3 elecciones, los demócratas tenían una presencia de más del 80% entre los dominicanos. Pero ahora, en la ciudad de Nueva York, que históricamente ha sido, cuando digo históricamente me refiero por lo menos en los últimos 30, 40 años, ha sido más proclive al Partido Demócrata, cada vez más dominicanos están apoyando a Donald Trump. Esto porque, por ejemplo, quien ha ido a Nueva York, o aunque no haya ido, visto culturalmente, sabe que una institución en Nueva York son las bodegas. Las bodegas, que se aglutinan dentro de la Asociación Nacional de Supermercados, más del 75% de los dueños son dominicanos. Entonces, por un auge de atracos que se han llevado a cabo en las bodegas, muchos de estos dueños de mini supermercados se han pasado hacia el mensaje ley y orden del Partido Republicano, y por eso vimos que incluso la mayoría legislativa que tiene el Partido Republicano hoy en día en la Cámara Baja, en gran medida fue porque lograron virar asientos congresuales en la ciudad de Nueva York, y ahí el voto dominicano jugó un rol muy importante. Entonces miren cómo impacta. Yo no creo en el voto latino, yo creo que eso no existe. Yo creo que hay votantes latinos que hay que ver punto por punto, porque por ejemplo, vuelvo y repito, si tú llegas donde un puertorriqueño y comienzas a hablarle de regularización, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Eso no, eso no me impacta. Pero incluso con los dominicanos, hay que saber algo. El 83% de los dominicanos en Estados Unidos son ciudadanos o residentes. Porque cuando se hizo la ley de amnistía en 1987, bajo el gobierno republicano de Ronald Reagan, se estableció que los beneficiarios no podían haber cruzado la frontera física. Entonces, como el dominicano que llegaba ilegal era por sobreestadía de visa, es decir, por avión, ese tecnicismo permitió
que el porcentaje de dominicanos beneficiados de la amnistía fuera mucho mayor que cualquier otro grupo hispano. Y es por eso que, por ejemplo, el año pasado, el consulado americano en Santo Domingo emitió 60.000 visas de reunificación familiar, es decir, pedidos. La mayoría de dominicanos son pedidos allá. Entonces, el tema de que vamos a deportar mucha gente no suele levantar tanto miedo entre el votante dominicano como si estuvieran hablando con el guatemalteco o con el salvadoreño y demás. Entonces son conversaciones distintas. E incluso también, desde el punto de vista económico, el dominicano en Miami suele tener un mayor poder adquisitivo que el dominicano, por ponerles un caso, en New Jersey. Entonces tiene otro tipo de enfoques. Quería así marcar eso, porque se habla mucho de que el votante latino va a definir la elección, y puede ser, pero no existe voto latino, cada uno conlleva estrategias distintas. Y eso lo estaba entendiendo la campaña de Donald Trump, pero acá el chiste se convirtió en la noticia principal de los últimos Pero días. Yaxel, pero vimos que Biden también emitió una declaración que se retractó de inmediato, pero metió la pata en buen dominicano, para decirte. ¿No le impacta eso de manera negativa a Harry? En parte, las declaraciones de Joe Biden fue que al hablar de Puerto Rico, dijo que no es de ninguna manera una isla de basura. Los que sí son basura son quienes apoyan a Donald Trump. Eso ayuda en parte a la campaña republicana a decir, mira cómo habla el presidente Biden. de todos. Pero de nuevo, Exactamente. pero de nuevo, no hay un camino a ganar la presidencia para Donald Trump sin Pensilvania, y hay 500.000 votantes puertorriqueños en Pensilvania. Entonces, desde el punto de vista del daño, todavía no lo sabemos en política, lo único que se sabe es lo que pasó ayer. Y a veces se ironiza que lo más parecido al análisis político a futuro es la astrología, porque estamos jugando a adivinar, pero si estamos juzgando por lo que pasó ayer, esto puede haberle hecho daño a Donald Trump. Ahora bien, todavía la mayoría de encuestas apuntan a que él tiene una leve ventaja, incluso en voto popular. Exacto, la popularidad de él todavía sigue siendo más alta que la de Kamala. Todavía al día de hoy. Ha sido algo muy zigzagueante, porque por ejemplo, Sí. su punto más alto de popularidad fue después del debate, cuando aplastó a Joe Biden, y eso quizás suena como algo muy categórico, pero es muy difícil decir quién gana un debate. Lo que sí se sabe es que si tú te retiras de la campaña después del debate es porque tú no lo ganaste, que fue lo que pasó con Joe Biden, y después del intento de magnicidio y la imagen, no quiero decir heroica, pero vamos a decir la imagen imponente levantando el puño mientras sangra de la oreja, eso fue su punto más popular. Pero después, con la energía que significó el cambio de candidatura demócrata, la campaña que estaba haciendo bastante buena de Kamala Harris, él estuvo abajo durante el verano, pero en los últimos meses sí había hecho una buena campaña con buenos abordajes. Miren, por ejemplo, este tema de servir en McDonald's, tener a Hulk Hogan al lado, las estrellas latinas sumándose. No es populismo al final. No, Claro, pero es populismo que en No, ocasiones funciona. pero ese tema de la campaña de McDonald's fue incluso un tema con Kamala, porque supuestamente Kamala dijo que ella había trabajado en un McDonald's. Y él trabajó, creo que fueron 2 horas en McDonald's, para él poder decir que él ha trabajado Sí, más. una que contracampaña ella le he hecho. en McDonald's. Pero sí te quería comentar, Yatzel, que entiendo que realmente hay que quitarse el sombrero frente a la osadía de Kamala de asumir una campaña como la que asumió, si bien es cierto que recibió mucho apoyo financiero de unos gigantes, Sí. y en esa parte le ayudó mucho, pero realmente dentro de lo que cabe pudo batallar y pudo, incluso hasta ahora, ha sido una campaña muy reñida, aunque ha tenido, como tú mencionabas, altos y bajos en ambas partes. Realmente entiendo que no se puede tampoco perfilar como que la cosa, como tú mencionabas, nadie ha ganado todavía. No. La cosa se va a debatir hasta el último momento y probablemente se vaya a training, como estábamos comentando al principio. En ese marco, Yatzel, yo también quería que habláramos un poquito, porque si bien es cierto que la campaña en algunos puntos se van a polos opuestos las propuestas, en muchos puntos también las propuestas son las mismas. Sí. Hay muchos puntos que, por ejemplo, la reducción de los precios de los medicamentos, hay varios puntos donde se llevan un consenso de las mismas
propuestas. Sin embargo, yo quería quizá que nos enfocáramos un poquito en las que son más opuestas. Dígase la inmigración, donde Kamala propone un programa para los solicitantes de asilo, mientras que Trump promueve repatriaciones, el tema del Banco Central, de la Reserva Federal, realmente cómo ambos tienen posiciones muy opuestas, donde Donald Trump incluso ha dicho, o sea, no solamente el tema de la independencia de la entidad como tal, sino el enfoque de Trump hacia una política monetaria opuesta, que él entiende que va a dinamizar la economía. El tema de los impuestos es un tema donde hay mucha diferencia. Kamala promueve o tienen planes un aumento del impuesto y un aumento también del salario mínimo a nivel federal, mientras que Trump promueve una reducción de los impuestos. Entonces, en ese ámbito quería que tú quizás nos edificara un poquito sobre esos puntos, lo que también te llame la atención de cualquier otro propuesta o tema donde ellos coincidan o estén distanciados, y qué posible efecto tenga eso sobre las bases votantes. Sí, primero quiero reconocer lo que acabas de mencionar, y es que Kamala Harris, pase lo que pase, hay que reconocerle que habrá tenido una campaña de únicamente 3 meses y una semana. En el caso de Donald Trump, tiene décadas 4 años siendo una figura, y aparte de eso, 4 años en campaña desde que salió de la presidencia, así que fue una carrera que comenzó desigual en ese orden, obviamente. Y esos temas legales, ¿cómo lo O sea, lo tú se iba a ayudaron decir, mucho? ¿tú crees que lo han ayudado en algún sentido, esos temas judiciales? No sé si ha ayudado, pero sí sé que ya no importan. Hace algunos años, ser imputado hubiese significado el fin de la carrera política de cualquier candidato hoy en día, y no solamente en Estados Unidos, en muchos otros países ya casi siempre esos son vistos como temas políticos. Eso sería un debate para mucho tiempo más, pero miren, por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva con Odebrecht y volvió a la presidencia. En Panamá, ahora mismo, Ricardo Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua, pero logró que su partido ganara en base a su popularidad. Así que ya no son temas que impactan tanto como en otra época. Ahora, Diego menciona algo bien importante, y lo primero que yo quiero decir es lo siguiente. Donald Trump ha ganado la batalla política en Estados Unidos, que no quiere decir necesariamente la batalla electoral, eso lo vamos a ver el martes, pero ha trazado la pauta en prácticamente cada uno de esos debates, punto por punto. Porque, por ejemplo, puede haber una diferencia de enfoque público en torno a lo migratorio, pero la retórica de Kamala Harris es de que van a seguir deportando, que van a fortalecer la frontera, y que no es cierto que van a aperturar el país, sea como sea. Claro, lo dice de una manera más agradable que Donald Trump, que dice vamos a deportar millones, pero ella ha tenido que reconocer constantemente que no es verdad que van a ser blandengues en el tema migratorio. Eso es un punto para Trump. Segundo, desde el punto de vista tributario, sí, han hablado de algunos impuestos para los segmentos más altos en torno a la ganancia personal, pero el gobierno de Biden renovó en gran parte algunos de los recortes de impuestos establecidos durante el gobierno de Donald Trump. Estos expiran ahora en 2025, y de hecho en gran medida se está hablando de todavía mantener la mayoría de esas exenciones si fuesen a ganar los demócratas. Eso es una victoria para Donald Trump. En el caso, por ejemplo, de aranceles a China, que en su momento y todavía durante la campaña se ha hablado de que eso es un impuesto a la gente, pero el gobierno de Joe Biden estableció aranceles francamente enormes para los carros eléctricos de manufactura china, y eso también es una victoria narrativa política de Donald Trump. Desde el punto de vista del libre comercio, sí, desde luego, aquí ha habido un giro considerable, ya que históricamente los republicanos eran el partido del libre comercio, los demócratas eran el partido del proteccionismo, pero ya han tenido también los demócratas, y con Kamala Harris su candidata, que establecer cada vez líneas más proteccionistas en lo que serían tratados de libre comercio con otros países. Ya no hay apetito por libre comercio en Estados Unidos. Eso es una victoria de Donald Trump. Algo que habían iniciado algunos candidatos demócratas, porque, por ejemplo, Barack Obama en campaña en el 2008 hablaba en contra del tema del libre comercio, pero en campaña fue una cosa y en el gobierno otra.
ya hoy en día hay cierta coincidencia, eso es una victoria narrativa para Donald Trump. El caso de Israel, ahí es, vamos a decir, muy subjetivo, porque Trump habla muy fuertemente de su apoyo a Israel en la guerra con Gaza, sin embargo, al mismo tiempo dice, hey, bajo mi gobierno no hubo ninguna guerra, entonces los musulmanes se sentirían mucho mejor conmigo. Y de hecho ha ido creciendo en votantes palestinos en Estados Unidos. En el caso de Kamala Harris es al revés, de hecho su discurso no suele ser muy, vamos a decir, pro-Israel el discurso, pero cada vez que tiene intercambios habla de que continuaría la política actual de Estados Unidos de pedir cese de fuego por seguir vendiéndole armas a Israel. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? No es que son idénticos, hay grandes diferencias, pero no ha habido, ha habido un solo tema en el cual es el segmento demócrata que ha logrado trazarle la pauta a Donald Trump, que es el tema del aborto. Donald Trump ha tenido que decir que él está a favor de 3 causales de aborto, siempre y cuando sean los estados que lo decidan. Eso porque se había dado cuenta de que una cantidad de votantes proclives suyos eran pro aborto y que si querían mantener esa línea iban a tener que votar por demócratas. Pero fuera de ahí, Trump ha logrado que los demócratas cambien de opinión en muchísimos temas, incluso desde el punto de vista del petróleo. Kamala Harris, que anteriormente era ambientalista, ahora ha dicho que está a favor de la exploración adicional para temas de petróleo en busca de convertir a Estados Unidos cada vez más en una potencia petrolera que necesite menos a otros países. Y con el tema ucraniano. Ahí, en el caso Trump, hemos visto un sentimiento no muy parcial a financiar fuertemente a Ucrania. En ese sentido, los demócratas han sido cada vez más los que promueven lo que serían el financiamiento, venta de armas, donaciones de armas, al punto de que en el último debate legislativo sobre si aumentar o mantener el financiamiento a Ucrania, la mayoría de republicanos votaron en contra. Entonces, hay quienes entienden que una victoria de Donald Trump pudiera significar una presión para que Zelensky negocie entregándole territorio a Rusia. Eso es difícil de predecir, sin embargo, hay que saber algo. Donald Trump cree firmemente en las negociaciones, en las transacciones. Entonces, cuando él le presentan, bueno, el pleito es por esto, entrega eso ya, que se acaba, que no te voy a seguir financiando. Es lo que algunos creen, y que las votaciones republicanas últimamente hayan sido en contra de más financiamiento para Rusia, en su mayoría, porque hay republicanos que sí siguen siendo pro Ucrania, pero el neoconservadurismo, que era ese sentimiento muy presente en la época de George W. Bush, de la industria armamenticia, ya no es la ideología mayoritaria en el Partido Republicano. Yaxel, cuando fue candidato Obama, vimos una flexibilidad o un apoyo a la comunidad LGTB, que lo apoyó bastante en su candidatura. Y vemos que Kamala Harris está tomando la misma línea con esta comunidad LGTB. ¿Tú crees que sea una estrategia utilizar esa comunidad para tener un mayor empuje por un tema de que hay mucha gente que sí apoyan, pero por discriminación no lo hacen público, pero se atreven a dar el voto a favor? ¿Cómo tú crees que estén manejando eso? Que Barack Obama tuvo diversos manejos en torno a esa comunidad, porque, por ejemplo, en su primera campaña, él siempre repetía que estaba en contra del matrimonio. Exacto, y después cambió. Después cambió, cuando ya se había dado cuenta que tenía una inmensa mayoría de votantes que eran proclives a la ampliación de derechos para la comunidad LGTB. Donald Trump tiene una gran presencia también de votantes LGTB, porque también se han ido dando cuenta de algo que ya en Europa habían encontrado. Y es que resulta que por lo menos de quienes se definen como de la comunidad, quizás restándole la T, que es otra cosa, sí, pero principalmente la comunidad homosexual en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, suelen tener un poder adquisitivo bastante alto, y son personas que muchas veces estaban votando demócrata no porque estuvieran de acuerdo con las ideas económicas, sino porque se sentían discriminados por el Partido Republicano. Entonces hay una estrategia muy definida republicana a favor de esos segmentos. Incluso Trump, desde el 2016, había ido creciendo en lo que era el voto de personas que tienen ese tipo de orientaciones. Así que hay un estudio reciente que apunta
a que sí, Kamala Harris tiene 65% del voto de personas LGTB. Sin embargo, eso es menos que lo que lograba Biden, eso es menos que lo que lograba Obama. Y para Trump, que tiene ya alrededor del 30% del voto LGTB, eso es más que lo que lograban todos sus antecesores, algunos de los cuales tenían una inclinación bastante evangélica, por ejemplo, en el Partido Republicano. Así que miren cómo se lo estoy mostrando, cada partido ha ido cambiando en torno a sus abordajes, lo cual es natural en cualquier democracia. Por ejemplo, aquí mismo en República Dominicana, por ponerles un caso, o sea, el Partido de la Liberación Dominicana fue fundado como un partido de izquierda militante, pero con el tiempo terminaron siendo un partido centrista que recibió el apoyo de Joaquín Balaguer. El Partido Revolucionario Dominicano era el partido antagónico con el Partido Reformista, pero después vimos, por ejemplo, en su momento Hipólito Mejía diciendo que tiene amores escondidos con Balaguer, la chiva amarrada, e incluso vimos al presidente Abinader en esta campaña diciendo que él con quien considera que más parecido tiene es con Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Porque ya esos votantes podían ir a otros partidos en diversos momentos. ¿Quién está haciendo campaña con Kamala Harris? Lynn Cheney, la hija de Dick Cheney, ex vicepresidente de George W. Bush. ¿Quién está haciendo campaña con Donald Trump? Robert Kennedy. Entonces, hay un híbrido. Un punto ha sido un punto muy a favor de la campaña de Trump. RFK realmente ha sacado muchas informaciones, mucho punto de controversia con la agenda demócrata, y él que viene de ahí adentro y que vivió todo eso, y que también promueve el tema de las agencias de inteligencia y controlarla, porque hay unos temas ahí con eso. Yatzel, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Te quería, no quisiera empujarte, pero te quería decir qué tú entiendes que va a pasar el martes. Ay. ¿Qué yo creo que va a pasar el martes? Lamentablemente Estados Unidos quedará más dividido. ¿Qué yo creo que va a pasar el martes? Yo creo que lamentablemente Estados Unidos seguirá pasando a un momento de polarización, que yo deseo que pase a partir del martes. Yo desearía que inicie un proceso de reunificación en torno a no necesariamente una misma idea, porque las diferencias siempre son legítimas, pero hace falta un liderazgo que propugne coincidencias por encima de las divergencias. Ahora, de nuevo, en este momento y probablemente también mañana cuando sigamos viendo números, todo apunta a que Donald Trump tiene mayor posibilidad de ganar la presidencia de Estados Unidos por una segunda ocasión. Sería la segunda persona que gana la presidencia 2 veces de manera no consecutiva, de Grover Cleveland en el siglo XIX. Eso no necesariamente es algo que tenemos que ver con muchísimo rechazo, porque su primera presidencia de hecho fue muy beneficiosa para la República Dominicana en algunos otros rubros. Yo lo que sí creo es que es insostenible un país donde se entiende que las elecciones refundan la patria cada 4 años. Irónicamente, República Dominicana puede dar un mejor ejemplo en ese sentido, al punto de que tuvimos nuestras elecciones y la misma noche todo se reconoció, todo siguió. Pero no solamente 2024, 2020, tras 16 años de un mismo partido en el poder, en el primer boletín reconocieron su derrota y se hizo la transición en un mes. En mi caso, por ejemplo, yo asumí en 2020 como vicecanciller de la República, y ya las elecciones fueron domingo 5 de julio, y ya yo estaba en la transición el 12 de julio, de lo más bien, y excelente traspaso de mando del PLD hacia nuestra coalición política. Claro, República Dominicana es un país no de la magnitud de Estados Unidos, pero miren cómo nosotros, con una democracia mucho más joven, hasta ahora mantenemos convivencia, y eso es lo que le deseamos a no solamente a Estados Unidos, a cualquier lugar. Así que vamos a ver, pero la pregunta que tienen muchos en la audiencia, que ustedes mismos me hacen, ¿qué puede pasar? Yo creo que hoy está ganado Donald Trump, pero vamos a ver el martes en la mañana, vamos a ver el miércoles en la mañana, y yo creo que todavía el jueves en la mañana vamos a estar viendo. Mira, tú sabes que la saga animada de Los Simpsons siempre sacan un capítulo de predicción, y en el capítulo de ellos tienen en la presidencia a Kamala Harris. ¿Tú crees que sería el primer capítulo donde se equivoquen ellos? Y en otro aspecto, me gustaría conocer desde tu punto de vista, ¿quién tú entiendes que se puede perfilar a futuro como un candidato presidencial de los Estados Unidos?
Bueno, estas son elecciones que por naturaleza física significarán ya el fin de Donald Trump, gane o pierda, porque ya él en el 2028, aunque quizás seguirá liderando simbólicamente a algunos segmentos, pero ya no tendrá la misma fuerza física para ser la figura del Partido Republicano, así que iniciará una gran transición. Y yo creo que a partir del 2028 estaremos viendo quizás nuevamente a Nikki Haley aspirando, quizás nuevamente a Tim Scott aspirando por el Partido Republicano. En el Partido Demócrata hay otros tipos de figuras. Yo creo que todavía el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, seguirá siendo una figura importante en ese orden. El gobernador de California, Gavin Newsom, creo que seguirán siendo figuras importantes en ese orden. Es una campaña fuerte esa, porque son personas no muy reconocidas en un cierto sector. Hasta cierto punto. Sin embargo, Gavin Newsom es gobernador de California, que es el estado más poblado, y eso le da una presencia importante. Pero claro, tan conocido como Donald Trump, eso no es algo fácil de encontrar. ¿Tú no ves a RFK en la jugada de ningún...? Habría que ver, el haber sido un candidato independiente que se retiró al último minuto, creo que le va a restar un poco, si no es que gana el Partido Republicano y él asume realmente la agencia de inteligencia. Ahora, si el Partido Republicano efectivamente gana y él asume grandes responsabilidades, Pudiera ser. veo difícil un apellido Kennedy aspirando en el Partido Republicano, pero quizás una candidatura de tercer partido pudiera por primera vez en mucho tiempo ser relevante. Recuerda que tú lo dijiste ahorita, que esto es como la astrología, la política. Sí, claro, claro. Yatser, pues agradecerte por tu tiempo y aprovechar y agradecerles a nuestros fieles amigos televidentes, y será hasta una próxima entrega de su programa. Recordarle a todos, Diego, recordarle a todos que nos sigan en las redes sociales, en Instagram como a Contraluz CMG, y en YouTube, donde pueden encontrar todas estas entrevistas importantes, lo pueden encontrar como a Contraluz TV.